No voy a mentirles, pero desde que fui joven, me gustó mucho disfrutar de los placeres que brindaba el amor, los encuentros de una noche y ese poder que trae consigo el ser una persona dominante. Y siempre me consideré un hombre de buen gusto. Me gustaba seducir mujeres bonitas, sobre todo aquellas que parecían imposibles, de esas que se hacían las difíciles, pero que al final, cuando yo las doblegaba, la satisfacción era increíble. En la oficina donde yo trabajaba, había una chica que me quitaba el sueño, Viridiana Ortega, una muchacha callada, de esas que no necesitan maquillaje para llamar la atención. Su forma de caminar, la manera en que recogía su cabello con una liga gastada, o la sonrisa tímida que lanzaba al saludar, bastaban para dejar en silencio a cualquiera. Eso sí, ella era una chica pobre, se notaba por la ropa que usaba, pero tenía una elegancia natural que ni siquiera las mujeres más arregladas podían igualar. Para esto yo tenía una gran ventaja. Yo era su gerente, llevaba años en la empresa y estaba casado con Marta, una mujer buena pero bastante aburrida. Cuando me casé con ella me imaginé que lo mujeriego se me quitaría, que ella era la mujer ideal. Sin embargo, tras 2 años de matrimonio, nuestras vidas entraron en una profunda rutina y a veces cuando yo quería invitar a mi esposa a bailar, a salir, ella siempre se negaba. La verdad es que se fue amargando y a mí me fue acorralando para regresar a las andadas. Por esta razón, es que de vez en cuando me salía con mi amigo Hugo, por ahí a tomar un trago, a seducir a alguna muchacha y tener una aventura de 1 o 2 horas, para así después volver a mi casa y acostarme en la cama con mi aburrida esposa. Para una temporada se me juntó mucho el trabajo, por eso es que mi amigo Hugo y yo tuvimos que suspender aquellos viernes de parranda. Nos encerrábamos en la oficina a sacar los atrasos, pero eso sí, hubo una ocasión que metimos una botella y mientras revisábamos papelería, imprimíamos facturas, ahí estábamos echándonos un trago. Y en eso mi amigo Hugo fue quien se dio cuenta de cómo me encantaba Viridiana. Oye Rafael, pues si ya me di cuenta, ¿cómo miras a Viridiana? Parece que te la quieres tragar con la mirada. Y pues aquí en confianza, nunca me imaginé que te gustaran las mugrositas. Porque sí sabes dónde vive, ¿verdad? Yo que tú me la pensaba, en una de esas y hasta te pega los piojos. Yo me eché una risa, y la verdad es que le respondí un poco avergonzado. No sabía que mi interés ya se notaba. De veras que dices cada cosa, Hugo, pero la verdad es que esa muchachita está bien bonita. Tendrías que verla un poco más de cerca. Créeme que su belleza no va con la colonia donde vive. Esa muchacha puede aspirar a mucho más. Y eso sí, esa muchacha con una buena bañada y sin problemas le doy su revolcada. Seguimos trabajando aquella noche. La verdad no me esperaba hablar de eso tan pronto con Hugo. Pero en fin, los días siguientes mi obsesión empezó a crecer más y más. Y cada día que yo la veía ahí sentada, muy cerca de mí, Viridiana a veces me miraba y agachaba sus ojos tan preciosos. Sabía que yo estaba en un estatus más alto que el de ella. Me tenía miedo o respeto, lo que fuera, pero sabía que si usaba la estrategia correcta, la tendría comiendo de la palma de mi mano. Para un viernes estaba lloviendo muy fuerte. Eran casi las 9 de la noche y las calles parecían ríos. Todos salieron corriendo buscando taxis, paraguas o quien les diera un aventón. Pero Viridiana estaba parada frente al ventanal, abrazando su bolso con las 2 manos, porque ella, como tenía que irse el microbús, tenía que mojarse esperando en la calle. Con esto me acerqué y le pregunté si alguien iba a pasar a recogerla. Ella me dijo que no, que solo traía poco dinero para el camión, y que con esa lluvia no tenía idea de cómo iba a llegar. Su voz temblaba un poco, como atemorizada. Fue así que aproveché y le ofrecí llevarla a su casa. Ella al principio se sonrojó y me dijo que no, pero finalmente insistí, y ella no le quedó más remedio que aceptar. Ya a bordo de mi auto, me imaginé que ella haría algún tipo de halago por lo bonito que era.
o al menos es lo que yo estaba acostumbrado a que las mujeres hicieran. Pero ella no, ella parecía ser diferente, como si todo lo material no lo deslumbrara. Y ya en camino, con el sonido de la lluvia golpeando el techo del auto, empezamos a platicar. Viridiana me contó que vivía con su madre que estaba enferma, en un pequeño cuarto rentado en aquella colonia, que se veía sumamente peligrosa. Ella me contó que estaba trabajando en la empresa y que a su vez, ella seguía estudiando contabilidad. Yo fingía escuchar solo por educación, pero en realidad me atrapaba su forma de hablar. Tenía una pureza extraña y eso la hacía más deseable. Cuando llegamos a muy cerca de su casa, ella me pidió que no me bajara, que le daba vergüenza ver dónde vivía. Yo le dije que se tranquilizara, que no iba a decirle a nadie, que iba a ser muy respetuoso. Ella me preguntó si yo podía prometérselo, y me lo dijo con esos ojos grandes y sinceros, a lo cual yo le dije que sí, que se lo prometía, que guardaría eso como un secreto. Aquello fue lo que selló nuestra amistad. Para los siguientes días, Viridiana me saludaba con más confianza, me sonreía, incluso me regaló un café. A veces platicábamos en el pasillo y me di cuenta de que ella me buscaba con la mirada. Y cuando una mujer empieza a buscarte así con sus ojos, es porque ya diste el primer paso, ya está a punto de caer. Poco a poco le fui regalando detalles, un perfume, a lo cual ella también de principio se negó, pero le dije que era un regalo con cariño, porque se había convertido en una chica a quien yo admiraba. En otra ocasión le regalé unos libros de contabilidad y ella muy agradecida me los aceptó. Y así fue con los demás detalles que fui haciéndole. Al principio como que no quería aflojar, pero ya después todo lo que yo le daba lo agarraba. Me gustaba verla agradecida, me hacía sentir importante, poderoso y casi joven otra vez, porque esa chica yo ya le llevaba buenos años, mínimo unos 13 o 14. Mi esposa Marta no sospechaba nada. Yo le decía que había auditorías y que yo tenía que quedarme más tiempo, pero todo era mentira, porque los viernes por la noche, después de cerrar, le ofrecía a Viridiana llevarla no solo a la parada del camión, sino hasta fuera de su casa. Hasta eso Viridiana era una mujer muy dedicada. Recuerdo que cada trimestre se brindaba una compensación económica a aquellas personas que habían tenido un gran desempeño. Para ese tiempo Viridiana lo ganó y fue el pretexto perfecto para sonsacarla e ir a celebrar ese logro. Al principio no le avisé nada. Cuando llegó el viernes y yo la llevaba a su casa, terminé tomando una ruta distinta. Viridiana se sorprendió pensando que la llevaba a otro lado, y en efecto así era. No te preocupes, Viridiana, te voy a llevar a un lugar para que celebremos, te voy a invitar a cenar, a que tomemos algo y platiquemos. La verdad es que me has caído muy bien, y me he dado cuenta de que eres una gran mujer, de que eres una chica con aspiraciones, y creo que yo puedo darte ese impulso que necesitas, para que poco a poco vayas alcanzando nuevas metas. Por favor, acéptame esta cena, si no me voy a sentir muy mal, y no creo que quieras que eso pase. Terminamos llegando a un lugar discreto, con luz tenue y música suave. Pedí una botella de vino tinto y servimos un par de copas. Comenzamos a hablar de la vida, de sus sueños. Ahí se nos fue uno que otro trago, y ya entrados en ambiente, coloqué mi mano sobre la suya. Me imaginé que la retiraría, pero no fue así. Me miró con sus ojos tímidos y me dijo: no deberíamos estar haciendo esto, licenciado. Esto está mal. Acuérdese que usted es un hombre casado y yo la verdad no quiero problemas. Me tuve que acercar un poco, someterla con la mirada y aplicarle las mentiras más efectivas. No te preocupes, Viridiana, no estamos haciendo nada malo. Tú me gustas y sé que yo también a ti. Y en efecto sí estoy casado, pero ya me estoy divorciando. Ya desde hace tiempo no tengo nada con mi esposa. Ya solo estamos juntos por los niños. Pero te juro que esto que siento por ti es muy grande. Me estoy enamorando, Viridiana.
De verdad que esto ya no me cabe en el pecho. Te has metido en mi mente, en mi corazón. Todo el día pienso en ti y ya no aguanto más. Viridiana agachó un poco la mirada. Con mi mano suavemente la levanté de la barbilla y la hice que me mirara. Me le acerqué y le di un beso. Fue inevitable que ella sintiera algo intenso. Le di otro beso y después me abrazó y me dijo que estaba enamorada, que se sentía muy mal, muy culpable por el hecho de que yo fuera un hombre casado, que ella no quería destruir un hogar y me pidió que hiciéramos las cosas bien. Sin embargo, ese día ya estábamos un poco animados por el alcohol y con esto, poco a poco, entre un baile, un beso, una copa más, la terminé llevando a un motel. Aquella noche íbamos en el auto y seguía lloviendo, como si el agua del cielo quisiera borrar nuestros pecados. Y ya estando en mayor privacidad, me acerqué y la tomé de la cintura, y despacito la fui besando, con el deseo contenido de semanas, meses. Ella me miraba con miedo y le temblaban las manos, como si quisiera huir, pero también como si quisiera quedarse, entregarse a mí. Esa noche no hubo prisa. Despacito le quité la ropa, así sin culpa. El sonido de la lluvia nos cobijaba, le daba un tanto de intimidad al momento, y conforme fui descubriendo el cuerpo que Viridiana poseía, me di cuenta que ella era un ángel, que poseía una gran pureza, como la de una mujer que tiene poca experiencia, que no ha sido manoseada ni contaminada por la energía de un hombre, uno que ha atravesado cientos de camas. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que me hubiera gustado haber borrado toda mi experiencia, haber entregado mi primer momento a una mujer como Viridiana, pero eso ya no era posible, así que dejé todo ese drama a un lado y me dediqué a complacerla, con besos, con caricias, con palabras suaves en su oído. Me encantaba la humedad de sus labios, la ternura de sus besos, su mirada tan fuerte en la que me dejaba ver cuánto me amaba. Esos ojos no mentían y me dejaban ver que su corazón ya me pertenecía. Esa noche nos abrazamos. Ella se sintió protegida por mi cuerpo, por mi persona, pero en el fondo yo sabía que aquello solo era un interés carnal para mí. Yo no quería más que probarla, profanar su inocencia, hacerlo una y otra vez, y que así, en su llegado momento, yo pudiera retirarme. Después de esa noche nos vimos más seguido. Yo inventaba más juntas, y ella en ocasiones se escapaba a la hora de la comida. Nos encontrábamos por ahí en hoteles baratos, o en mi carro estacionado en calles oscuras. Me gustaba verla ahí despeinada, con la mirada brillante. Eso me hacía sentir vivo. Pero no todo fue a favor mío. A cambio de su compañía, yo le subí el sueldo, se lo subí al doble, y también le aumenté el bono mensual. Me encantaba darle el sobre y discretamente decirle que me encantaba. Ella sonreía sabiendo perfectamente lo que significaba. Me daba mucho gusto ver cómo se compraba ropa nueva, cómo se arreglaba más, cómo se veía realmente preciosa. Me di cuenta de que si yo hubiera sido otro tipo de hombre, me hubiera gustado tener una novia así, para una vida estable. Pero la verdad es que la vida me dio instintos indomables, y como todo lo prohibido, después de muchos encuentros, Viridiana terminó cansándome. Ya no sentía la emoción del principio. Su ternura empezó a parecerme costumbre, algo muy aburrido, y fue aquí que llegó algo más, que terminaría de sepultar ese interés en ella, y ese algo más tenía nombre de mujer, Lupita Ríos. Ella era la nueva recepcionista, una morena alta, de piernas largas, curvas peligrosas y una mirada llena de seguridad. Vestía con faldas cortas, pantimedias, algunas blusas bien ajustadas, y desde el primer día esa mujer se volvió la sensación. Y mi amigo Hugo se dio cuenta también de eso, porque en una borrachera que nos pusimos, empezamos a platicar, y le confesé que ya me había aburrido de Viridiana.
Empezamos a hablar de aquella Lupita Ríos, y mi amigo me dijo que ya había quien la había invitado a salir, y eso me llevó a que se me encendiera el fuego de la competencia, y no iba a permitir que alguien más sedujera primero a esa mujer. Primero debía pasar por mí. De esta forma primero empecé a ponerle pretextos a Viridiana para ya no llevarla los viernes. Ella me esperaba con la misma ilusión de siempre, pero yo ya no era lo mismo. Mi visión ya estaba en otro lado, en otro cuerpo, en otra mujer. Y aunque aún seguía saliendo de vez en cuando con Viridiana, para mí aquello ya era una carga. Aunque ella seguía siendo muy dulce, muy amable, todo lo que ella hacía por mí ya me hartaba. Y es que para mi buena suerte, aquella Lupita resultó ser una mujer de fuego. O al menos eso es lo que mi amigo Hugo se había encargado de averiguar, porque un día llegó muy emocionado y me dio un mensaje. Buenos días, mi queridísimo gerente. Vengo a contarte algo que anda rondando ahí por el pasillo. Fíjate que dicen que esta nueva, la Lupita Ríos, trae muchas ganas de escalar rápido en la empresa. Ahí nomás te aviso por si tú te animas a capacitarla y darle un empujoncito a la cima. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, cómo es que iba a seducir a esa muchacha. Sin embargo, la verdad es que también Viridiana ya notaba que algo no estaba bien. En una ocasión entró a mi oficina y me dejó unas carpetas y me preguntó si me pasaba algo, que me notaba muy distante, muy frío, con poco interés. Yo le dije que no pasaba nada, solamente mucho trabajo, una mala racha, tal y como era cada fin de mes. Sin embargo, ella me reiteró nuevamente que ella me amaba, que no le importaba que yo fuera casado, que ella estaba segura de sus sentimientos, que tenía miedo de que yo le hiciera daño. Y en ese momento supe que era momento de terminar todo aquello. Me levanté fingiendo acomodar unos papeles, y ahí fue cuando le dije la verdad. Bueno, Viridiana, la verdad es que he estado pensando mucho lo nuestro. No me juzgues, pero me he dado cuenta de que cometimos un error, de que no debimos enamorarnos, y por eso es que ya no quiero nada contigo. Nos vamos a dedicar solamente a trabajar, porque a eso venimos aquí. No te mentiré en que sí sentí cosas muy bonitas por ti, pero ahora caigo en cuenta que no fue amor. Por eso es que ya no te puedo engañar, Viridiana. Lo mejor será romper esto. De verdad, perdóname. A Viridiana se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que ella pensaba que siempre la quise. Y yo solo me quedé callado. No tuve valor de decirle directamente que ya estaba cansado, que ya estaba aburrido, que ahora Lupita ocupaba mis pensamientos y que su ternura ya me resultaba aburrida. Viridiana no dijo más. Se salió y se fue a llorar al baño un buen rato. Después regresó a trabajar. Y a partir de ahí comenzó un distanciamiento. Los días siguientes fueron fríos. Viridiana apenas me saludaba, me evitaba, y yo, para ser honesto, lo agradecía. A veces la veía sola salir a comer, con los ojos hinchados, y yo fingía no notarlo, porque mi atención ya estaba en otra parte. Sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. En una ocasión, ya en el estacionamiento, un viernes por la noche, estaba por subirme a mi auto cuando en eso, mi amigo Hugo se acercó y con una carcajada me dijo: «Eres un cabrón, Rafa. Ya me di cuenta que le rompiste el corazón a Viridiana. Anda chille y chille por todos los pasillos. Pero la verdad es que te entiendo. Lupita está más buena. Ella sí trae puro fuego. Y me imagino que no ha de ser tan mojigata como la otra. Quien fuera como tú, mi amigo, que donde pones el ojo pones la bala». Me dio risa lo que mi amigo me decía, y pues obviamente iba a confirmarlo. Lo de Viridiana ya quedó atrás, amigo. Fue bueno mientras duró, pero la verdad es que me aburrí. Digamos que a Viridiana le hace falta más experiencia. Y además, como tú me dijiste, es una mujer sin estatus, sin clase. No es más que una mugrosa con piojos. Pero pues eso a mí ya no me importa. Ahora que Lupita Ríos me aceptó la salida, pues me voy a servir a lo grande. Esa mujer sí tiene porte. Y no me imagino las locuras que ha de hacer en la intimidad. Y por cierto, justo ahora tengo una cita con ella. Voy a ir a darle su primera lección.
porque fíjate que me gusta mucho, y en una de esas sí tiene buen desempeño, hasta la ando poniendo de mi asistente. Me despedí de mi amigo, me subí al auto. Sin embargo, por el retrovisor, pude ver que a unos metros se encontraba Viridiana observándonos. Ella estaba ahí indignada, molesta. Había dadose cuenta de que yo solamente la utilicé. Para mí ella solamente fue un momento de diversión y que ya le había encontrado un reemplazo. Aquel día llovía y me puse a pensar que ella caminaría indignada, triste, enfadada, que seguramente ya me odiaba, pero ya no me importaba. Yo estaba más ocupado con el tema de Lupita, y para mí era lo único importante. Esa noche, como era de esperarse, después de ir a un bar con Lupita Ríos, terminé llevándola a un motel. Lo hicimos un par de veces, y la verdad es que yo estaba completamente deslumbrado. Esa mujer tenía un instinto de intimidad muy elevado, algo que pocas veces había encontrado en una mujer. Para mí eso era lo suficiente como para olvidarme del pasado, de Viridiana y de muchas otras cosas. Sin embargo, llegado el lunes, me di cuenta que Viridiana ya no se presentó en la oficina. Al día siguiente tampoco. Y fue para el miércoles que en mi correo recibí un mail. Al abrirlo solamente decía lo siguiente: gracias por todo, licenciado. Dejando de lado lo que pasó entre nosotros, disfruté mucho el trabajo. Ahora solo quiero desearle que le vaya bien. Cuídese mucho. Sentí una extraña sensación cuando leí aquello. Ese último "cuídese mucho" no sabía si era un buen deseo o una advertencia, pero para mí, el que ya no estuviera Viridiana en la oficina era como si me hubieran quitado una piedra del camino. Yo me sentía rey otra vez, de aquí para allá con Lupita Ríos, tal y como lo había hecho con Viridiana, a veces en el estacionamiento, en los moteles, o incluso en mi oficina cuando no había nadie. Yo le hacía el amor. Lo disfrutábamos mucho, y la química con ella era distinta, porque Lupita no me pedía nada, simplemente disfrutar el momento. Pasaron algunas semanas, y mientras tanto empecé a sentir la ausencia de Viridiana, no en lo personal sino en lo laboral. Ella era muy eficiente, y la chica que la reemplazó simple y sencillamente no daba el ancho. Pero también me di cuenta de que el destino siempre va a tener una manera cruel de cobrarse todo el daño que hacemos. Esto se los comento porque después de algunas semanas más empecé a percibir una sensación extraña. Primero fueron mareos leves. Yo creía que todo era estrés, luego un malestar que me hacía sudar sin razón. De pronto me temblaban las manos y sentía que se me iban las fuerzas. Aquello al principio no le di importancia, aparte nunca me gustó ir al médico, pero como todo se volvió constante y se empezó a intensificar, fui a ver al médico para que me hicieran estudios. Para esas noches recuerdo que Viridiana apareció un par de veces en mis sueños, vestida de blanco, con la mirada vacía, como si estuviera casi muerta. Yo me despertaba empapado en sudor, el corazón me latía muy fuerte, pero aún así, sabiendo que una parte de mi conciencia me ordenaba pedirle una disculpa a Viridiana, yo no estaba dispuesto a hacerlo. Mi orgullo era más grande. Con todo esto y mientras llegaban los resultados y las revisiones médicas faltantes, una noche me quedé de ver con Lupita Ríos en su departamento. Aquella noche bebíamos vino y estábamos riendo entre besos y caricias. Todo iba normal hasta que de pronto, en medio del calor del momento, sentí un ardor insoportable allá abajo. Era como si me hubieran clavado una aguja a través de la uretra. Eso me llevó a detenerme de golpe en la interacción y a pegar un grito. Lupita me preguntó qué pasaba. Ella estaba confundida. Me llevé las manos al abdomen, porque el dolor era muy fuerte, se extendía y iba subiendo poco a poco. Sentía como si algo se moviera dentro de mí. Le pedí un momento para ir al baño. Yo ya no aguantaba, necesitaba revisarme. Cuando llegué ahí, entré, pero olvidé cerrar la puerta. De inmediato me bajé el pantalón, la ropa interior,
y ahí me di cuenta que de mi aparato reproductor estaba surgiendo una especie de pequeña lombriz muy delgada. Era tan fina y parecía que se retorcía buscando salir del miembro. Di un grito inhumano, caí al piso retorciéndome, y aquello fue inevitable de que Lupita se diera cuenta. Ella se acercó y me vio ahí tirado. Se cubrió la boca y estaba pálida. Mientras tanto yo seguía revolcándome ahí en el piso. El dolor se expandió a todo mi cuerpo. Era como si se me quemaran las venas. Sentía miles de cosas moviéndose en mi interior. Lupita, asustada, llamó a emergencias. Pidió una ambulancia, argumentando que su novio estaba muy grave, que estaba echando gusanos por todas partes. Parecerá bizarro, pero entre tanto dolor y tanta agonía, me pareció tan raro que ella me llamara a su novio, si solo éramos amantes. Pero no tenía modo de pensar en esas cosas. Los paramédicos llegaron y me encontraron bañado en sudor, con la mirada perdida. Me tuvieron que llevar bien sedado. Yo no podía parar de gritar. Ya estando en el hospital, los doctores no entendían nada. Los exámenes mostraban una infestación parasitaria severa. Dijeron que algo que comí estaba contaminado, pero dentro de mí yo sabía que aquello no era normal, que algo muy grave me estaba pasando. Me sometieron a tratamientos muy dolorosos. Pasé días conectado a sueros, con medicamentos que me dejaban inconsciente. Cuando desperté, lo primero que vi fue a Marta, mi esposa. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero no de preocupación, sino de rabia. Ya lo sé todo, Rafael. Lo de Viridiana, lo de Lupita, todo lo que has hecho con ella y con otras mujeres. Ahora entiendo todo lo de tus amantes, el por qué tantas veces tenías juntas o inventarios. De veras que eres un cerdo, pero solo estoy aquí para que sepas que quiero el divorcio. No vuelvas a buscarme, Rafael, porque ahora para mí no existes, me das asco. Sentí que en ese momento mi vida se estaba derrumbando poco a poco. Primero mi salud, después mi matrimonio, y después que fui dado de alta, el director de la empresa fue a buscarme para darme la noticia de que estaba despedido. Todo ocurrió porque se esparció el rumor de que yo estaba enfermo, de todo lo que había ocurrido. Empezaron a ventilarse todas las aventuras que yo había tenido con las empleadas. Muchas de estas tenían miedo de estar infectadas, de padecer alguna enfermedad venérea por mi culpa. Por esa razón es que el director no se tentó la mano para poder mandarme a la calle, despidiéndome del trabajo como un perro. Supe que a Lupita también la despidieron, también la echaron. Se ventiló que ella también se había estado acostando con otros hombres. Terminé sin trabajo, sin casa, sin familia, sin amantes. Con el dinero que tenía ahorrado me fui a rentar un pequeño departamento. En una colonia bastante modesta, no me alcanzaba para más. Sin embargo, pensé que las cosas mejorarían en cuanto a mi salud, pero eso no estaba ocurriendo. Seguía sintiendo cansancio. De cualquier cosa que yo hacía me agitaba. Fueron días muy difíciles porque no tenía fuerzas para trabajar, para salir a buscar una oportunidad, para poder reiniciar mi vida, de andar por aquí y por allá, entre médicos y buscando remedios. Créanme que terminé donde yo menos lo esperaba, con una curandera. Para mí aquello fue una experiencia muy extraña, algo que nunca en la vida pensé llegar a recurrir. Y fue ella quien me dijo que yo había sido víctima de brujería por parte de una mujer bonita, la cual, en algún resentimiento, por un rencor, me había puesto un embrujo para que me fuera mal, para que todo en mi vida se pudriera. A esa curandera le di la descripción de Viridiana, esa la única que le destrocé el corazón sin piedad, y la curandera me dijo que sí, que en efecto ella había sido, junto con su madre. Por suerte me aseguró que me habían hecho un daño muy fuerte, pero no mortal. Me dijo que los médicos me habían salvado de las cuestiones físicas, pero que ella me ayudaría con la parte espiritual. Les juro que me dio limpias con velas, con oraciones. Poco a poco sentí como el cuerpo me pesaba menos, pero eso sí me advirtió que si yo seguía jugando con los sentimientos de las mujeres, ella ya no me podría ayudar,
porque yo solo me estaría envenenando el alma. Créanme que aprendí bastante la lección, porque con el tiempo fui recuperando la salud y sobre todo con la ayuda de aquella curandera. Es una realidad que hoy en día ya no tengo esposa, ni dinero, ni ganas de andar buscando aventuras. Sigo viviendo en ese pequeño departamento rentado, ahí en silencio. A veces miro por la ventana y me pregunto, ¿dónde estará Viridiana? No volví a saber de ella y no quise acercarme a buscarla. Tenía miedo de revivir esos rencores, esos corajes, y que de alguna forma me pusieran otro embrujo, uno que sí me llevara a la muerte. Y aunque a veces la deseo, la anhelo, quiero saber lo que se siente vivir distinto, mejor. Ser una persona con valores, con humildad. Sé que hice muchas cosas malas, pero también sé que pagué muy fuerte el precio. Y aunque la brujería terminaría salvándome de una forma inexplicable, aprendí claro que todo placer que nace del egoísmo termina siempre pagándose con dolor, y que hay mujeres que no necesitan hechizos para dejarte marcado, pero hay otras que no se tentarán el corazón en destruirte, en hacerte pagar cada uno de los momentos amargos que les hiciste pasar, tal y como en mi caso lo hizo conmigo Viridiana.